Buen día, les habla Juan Carlos Ron y les doy la bienvenida a un nuevo micro del tip sucesoral. Esta es la segunda parte de los distintos micros que vamos a dedicar a un tema que, como mencioné antes, es denso y muy polémico, como lo es la legítima. En la parte anterior les había comentado que vamos a hacer consideraciones de carácter general sobre esta institución y en la cual vamos a tener y abordar, para poder entenderla, tópicos tanto de la legislación venezolana como de la legislación ecuatoriana para poder tener un mejor entendimiento a nivel general como conocimiento de esta institución. Como habíamos hablado de la legítima, es una cuota de reserva, la cual la ley protege a ciertos herederos llamados forzosos o legitimarios, y en los cuales permite que estos reclamen lo que le corresponde por ley si las disposiciones testamentarias de parte de ese testador hayan sobrepasado lo que le debe corresponder por cuota de reserva protegida por ley. En este punto, la legítima tiene ciertas características, las cuales voy a citar a continuación en base a lo mencionado por el autor Luis Alberto Rodríguez en su libro El Manual de Sucesiones de la colección Hammurabi, el número 1, en el cual menciona que la legítima es una norma jurídica de orden público, lo cual significa que su estructura no puede ser modificada por los particulares. Luego, no es susceptible de cambio, ni su monto circunscrito a la mitad de lo que le tocaría a la persona heredera legitimaria, si la sucesión hubiese sido ad intestato, como tampoco quiénes son aquellas personas con derecho a recibirla. Una segunda característica de la legítima es que no puede someterse a ninguna condición o carga. La legítima le corresponde de pleno derecho a los legitimarios. El testador en ningún momento debe obligarle a que cumpla una condición o una carga de cumplimiento para este heredero legitimario. Otra característica que tiene esta institución es que le corresponde a los herederos legitimarios, los cuales son, en el caso de Venezuela, al cónyuge o al unido en unión estable de hecho, a los hijos habidos de matrimonio o en la unión estable de hecho, o también los extramatrimoniales de filiación debidamente reconocida por el difunto. A falta de hijos, la legítima corresponderá también a los ascendientes del testador. En el caso de Ecuador, toman en cuenta, y esto digamos haciendo un paréntesis, toma en cuenta Ecuador, quiénes son los legitimarios, son en este caso los hijos y los padres únicamente. Entonces, hay que tomar en cuenta que, como conocimiento general, para resumir estas dos formas de legitimarios que corresponden a estas dos legislaciones, es que la legítima, que es una institución que únicamente existe dentro de la sucesión testamentaria, es decir, que sí, solo sí, la institución de la legítima existirá cuando exista un testamento. Primer lugar que tienen que tomar en cuenta, punto importante en el cual deben siempre apoyarse. Esta institución solamente existirá cuando exista un testamento debidamente otorgado. Basado en esto, la gran pregunta que se hacen muchas personas a veces es ¿quiénes son los herederos legitimarios o forzosos? En el caso de la legislación venezolana ya lo mencioné y lo vamos a hacer en orden. Descendientes, ascendientes y junto con ellos, cualquiera de esos dos, el cónyuge sobreviviente o el concubino sobreviviente. Esto en el marco de la legislación venezolana. En el marco de la legislación ecuatoriana, solamente podrán reclamarlo los hijos y los padres. Con esto
Entonces viene a recalcarse un conocimiento a nivel general, como dije hace un momento, que es que a pesar de que la legítima es una institución que solamente existe dentro de las sucesiones testamentarias, a la hora o al momento de ver quiénes son las personas que pueden hacer el reclamo o la petición de reclamar sobre la legítima, esta institución va a jugar con las reglas de la sucesión intestada. Para ser más claro, para ser más específico, la legítima solamente se encuentra o solamente existe cuando existe un testamento. Pero a la hora de poder indicar quiénes van a tener la preferencia de poder reclamar los beneficios que tiene esta institución, va a tener que tomarse en cuenta cuáles son las reglas de sucesión. En el caso venezolano, para ponerlo de una forma simple, cuando una persona fallece, ¿quiénes son los primeros que heredan? Primer orden, los descendientes. Dentro de ese grupo de los descendientes se encuentran los hijos y los demás descendientes, es decir, nietos, bisnietos, tetranietos. En caso de faltar los descendientes, vendría en este caso a continuación los ascendientes, que vendría siendo el segundo orden de sucesión. En conjunto con estos dos grupos o con estos dos órdenes, puede también participar dentro del reclamo de la legítima, según dependiendo de las personas que tengan el privilegio en primer y en segundo lugar, el cónyuge sobreviviente, y además también puede hacerlo en caso de que sea una unión estable de hecho, el concubino sobreviviente. Puede reclamar en conjunto con cualquiera de estos dos grupos, sea con los descendientes o con los ascendientes. Esto dentro de la óptica de la legislación venezolana. Si hablamos en el caso de la óptica de la legislación ecuatoriana, la regla que menciona la legislación es que al momento que fallece una persona, ¿quiénes son los primeros en tomar la herencia? Los hijos. En dado caso que no hayan los hijos y otros descendientes, vendrían a continuación ¿quiénes? Los padres y demás ascendientes, que vendrían siendo segundo orden de sucesión dentro de la legislación ecuatoriana. Únicamente estas dos personas, según el Código Civil de Ecuador, son las que pueden reclamar y obviamente por consiguiente ser herederos legitimarios o forzosos para poder reclamar la legítima. Entonces, como pueden darse cuenta, estas son las reglas para poder reclamar la legítima, partiendo de las reglas generales de los órdenes de sucesión si fuera una sucesión intestada. Otra de las consideraciones que menciona, y en este caso para ambas legislaciones también la misma regla, es que tome en cuenta que la legítima vendría siendo la mitad del patrimonio hereditario o del acervo del que haya dejado el difunto. Para efectos generales vendría siendo esa cuota de la mitad. Pero inclinando la balanza un poco hacia la parte de la legislación venezolana, yo les debería acotar la siguiente información, que eso es la que ya incluso menciono en las situaciones con mis alumnos cuando dicto curso de sucesiones, y es la siguiente. La legítima es un valor referencial que está expresado en una unidad monetaria, si hablamos de Venezuela, en bolívares. Si hablamos en Ecuador, estamos hablando de dólares americanos. Y si hablamos de Venezuela, les comento que no precisamente o no estrictamente va a ser la mitad de todos esos bienes. Es decir, posiblemente, y vamos a poner un ejemplo en números redondos en este momento, que estamos ahorita abordando este tema, una persona que tenía una cantidad de bienes valorada, por ejemplo, en 10 millones de bolívares de los actuales, 10 millones de bolívares soberanos. Si nos vamos a la regla del artículo 883, que es donde define la legítima y habla sobre justamente la mitad
de sus bienes, de la mitad de su patrimonio, ese millón que corresponde a sus bienes, a sus activos, no necesariamente va a ser la mitad de esos 10 millones, que vendría siendo 5 millones. Para el efecto de cálculo de la legítima, que obviamente este tema lo tenemos que abordar en un punto muy aparte, les debo indicar que la legítima se va a calcular en base a los artículos 883 y 889 del Código Civil venezolano, y en el cual va a tomar en cuenta, además de los activos, va a tomar en cuenta los pasivos y va a tomar en cuenta las donaciones que haya hecho el causante en los 10 últimos años de su vida. Repito, todo esto es desde la óptica de la legislación venezolana. Además de ello, a todas estas consideraciones que estoy mencionando, hay que dividirlo entre dos, que obviamente es la consideración de la mitad que menciona el artículo 883, para poder obtener un valor. Vayamos en este caso a lo que es ese monto que les habíamos mencionado. Si hablamos que esta persona que falleció tenía una cantidad de bienes valorada en 10 millones de bolívares y tenía una cantidad de deudas alrededor de unos 4 millones de bolívares, y resulta que esa persona realizó donaciones durante los 10 últimos años de su vida que están valoradas alrededor de unos 6 millones de bolívares. Al realizar la operación matemática vendría siendo de esta forma. La legítima, según artículos 883 y 889, va a ser igual a activo hereditario menos pasivo hereditario más donaciones, todo eso entre 2. Activo hereditario, recordemos cuánto era, 10 millones, menos los pasivos, que eran 4 millones, 10 menos 4 son 6 millones, más las donaciones que haya realizado en los 10 últimos años de su vida, y este monto se agrega o se suma de forma ficticia para efectos de la determinación del valor de la legítima, que son 6 millones, más los 6 que se consiguió de la restra del activo menos el pasivo, serían 12 millones. Entre 2 sería el resultado entonces 6 millones. Significa que de la cantidad de bienes que dejó ese difunto de 10 millones de bolívares, la legítima o lo que él debió haber respetado dentro del testamento es de 6 millones de bolívares. Como pueden darse cuenta, entonces la situación aquí se cumple en el punto que he mencionado, que la legítima es un valor referencial para indicar cuánto es lo que corresponde para cada legitimario. Va a estar expresado en una unidad monetaria, que en el caso de Venezuela sería bolívares, en el caso de Ecuador podría ser dólares, y que no necesariamente va a representar la mitad, según los cálculos que acabo de mencionar, basados en los artículos 883 y 884, perdón, 883 y 889 del Código Civil venezolano. Obviamente, para el cálculo de la legítima, la legislación ecuatoriana, obviamente toma en cuenta otros parámetros en otros artículos que la ley la tiene, y que en este punto lo abordaremos en un siguiente micro. Hasta aquí nuestro micro del día de hoy. Que tengan todos ustedes un buen día.